Nadie esperaba que una simple broma lanzada en mitad de un programa de entretenimiento terminara convirtiéndose en uno de los momentos más incómodos, comentados y analizados de la televisión reciente, pero bastaron 7 palabras, pronunciadas con una mezcla imposible de ironía, incredulidad y reproche, para que el plató quedara suspendido en un silencio extraño mientras millones de espectadores contenían la respiración frente a la pantalla. ¿Tú eres hijo mío? La frase salió de la boca de Juan del Val casi sin aviso, como quien dispara una flecha envuelta en humor pero cargada de una verdad que llevaba tiempo flotando entre risas compartidas, debates encendidos y una confianza forjada durante años delante y detrás de las cámaras. Y aunque Pablo Motos sonrió de inmediato, intentando mantener el ritmo habitual del programa, algo había cambiado en ese instante, porque el comentario no sonó únicamente a chascarrillo televisivo sino a una especie de ajuste emocional disfrazado de complicidad pública. El público del plató reaccionó primero con carcajadas automáticas, esas que nacen por inercia cuando dos figuras acostumbradas al ingenio cruzan palabras, pero poco a poco la risa se volvió más tímida, como si todos percibieran que bajo aquella frase había un matiz distinto, una grieta diminuta que revelaba la compleja dinámica entre dos personalidades fuertes acostumbradas a debatir sin filtros. Juan del Val llevaba ya tiempo consolidándose como una voz incómoda, alguien que no dudaba en expresar opiniones que rompían consensos fáciles, y precisamente esa autenticidad era la que había convertido sus intervenciones en uno de los pilares del programa, mientras Pablo Motos, conductor absoluto del espacio, ejercía el difícil equilibrio entre moderar, provocar y mantener el espectáculo vivo sin que las tensiones desbordaran el formato. Aquella noche, sin embargo, el equilibrio pareció inclinarse ligeramente hacia un terreno más personal, porque el comentario surgió tras un intercambio sobre decisiones, criterios y maneras de entender el éxito, un tema aparentemente trivial que derivó en una conversación sobre liderazgo, responsabilidad y la figura casi paternal que inevitablemente adopta quien dirige durante tantos años un proyecto televisivo de semejante magnitud. Juan del Val hablaba con la naturalidad de quien se siente cómodo cuestionando incluso a su jefe delante de millones de personas, y Pablo Motos respondía con esa mezcla de rapidez mental y humor defensivo que tantas veces le había salvado de situaciones tensas, pero la pregunta quedó flotando como un eco incómodo, provocando que incluso las hormigas del programa parecieran observar la escena con más atención de la habitual. Algunos espectadores interpretaron el momento como una broma brillante, otros como una muestra de confianza extrema entre compañeros, y no faltaron quienes vieron en aquellas palabras una crítica velada al modo en que el presentador influía en las opiniones del equipo, como si el colaborador insinuara, entre risas, que ciertas posturas terminaban alineándose demasiado con la figura dominante del programa. Las redes sociales comenzaron a hervir casi al instante, fragmentando el momento en clips repetidos hasta el infinito, analizados fotograma a fotograma por quienes buscaban señales ocultas en cada gesto, cada sonrisa y cada pausa posterior, porque en televisión los silencios dicen tanto como las palabras y aquel silencio posterior fue largo, apenas unos segundos reales pero eternos en términos televisivos. Pablo Motos respondió finalmente con una carcajada amplia, intentando devolver la conversación al terreno seguro del humor, preguntando si aquello era un ataque o una declaración de cariño, y Juan del Val, lejos de retroceder, sostuvo la mirada con una sonrisa tranquila que parecía confirmar que, efectivamente, la confianza entre ambos permitía ese tipo de reproches públicos sin romper la armonía general. Sin embargo, quienes conocen la historia del programa saben que su éxito siempre ha descansado precisamente en esa tensión creativa entre distintas formas de pensar, en la fricción constante entre el entretenimiento puro y la opinión sin maquillaje, y aquel instante resumía años de convivencia profesional donde el respeto se mezcla inevitablemente con desacuerdos reales. El debate continuó, aparentemente ligero, pero el público ya observaba desde otro lugar, buscando significados donde antes solo veía bromas, preguntándose hasta qué punto aquella relación era tan horizontal como parecía o si, en el fondo, existía una jerarquía emocional difícil de ignorar cuando uno lidera y otro cuestiona. Juan del Val explicó entonces, entre risas,
que muchas veces sentía que ciertas decisiones se tomaban con una convicción tan firme que resultaba imposible no asumirlas como propias. Y ahí volvió a surgir la idea del padre televisivo, esa figura que marca el rumbo y cuya influencia termina impregnando al resto del equipo casi sin darse cuenta. Pablo Motos aceptó el golpe con deportividad, reconociendo que dirigir durante tantos años genera inevitablemente una personalidad dominante, pero defendiendo que el programa sobrevivía precisamente gracias a voces que se atrevían a llevarle la contraria en directo. El público aplaudió, aliviado por la reconciliación implícita, aunque el momento ya había trascendido el simple intercambio humorístico para convertirse en una reflexión involuntaria sobre el poder, la amistad y los límites entre lo profesional y lo personal en un entorno televisivo donde todo ocurre bajo la mirada constante del espectador. Durante los días siguientes, tertulias, artículos y comentarios digitales debatieron si el reproche había sido espontáneo o cuidadosamente calculado, si respondía a una conversación previa fuera de cámaras o si simplemente representaba la esencia de un formato que vive de la naturalidad de sus colaboradores. Algunos defendían que aquel instante demostraba la autenticidad del programa, otros sugerían que evidenciaba tensiones acumuladas, pero lo cierto es que ambos protagonistas continuaron apareciendo juntos con la misma complicidad aparente, intercambiando bromas y opiniones como siempre, reforzando la idea de que la confianza real permite precisamente ese tipo de enfrentamientos sin consecuencias irreparables. Lo fascinante del episodio fue comprobar cómo una frase aparentemente sencilla activó una conversación colectiva sobre la autoridad carismática, sobre la influencia que ejercen las figuras mediáticas en quienes trabajan a su alrededor y sobre la dificultad de separar la amistad del liderazgo cuando se comparte escenario durante años. Juan del Val, fiel a su estilo, nunca se retractó ni aclaró en exceso el comentario, dejando que el público interpretara libremente sus palabras, mientras Pablo Motos optó por integrar el momento dentro del humor habitual del programa, mencionándolo ocasionalmente como ejemplo de la libertad que existe entre los colaboradores. Y quizá ahí residía la verdadera clave del impacto generado. En un panorama televisivo cada vez más calculado, aquel reproche sonó inesperadamente humano, imperfecto y real, recordando que detrás del espectáculo existen relaciones complejas construidas a base de confianza, discrepancias y afecto genuino. Con el paso de las semanas, el momento se convirtió en referencia obligada cada vez que surgía un debate intenso en el plató, como si aquella pregunta hubiera abierto una puerta simbólica que permitía discutir con mayor franqueza sin temor a romper la armonía del grupo, demostrando que el humor puede funcionar también como mecanismo de sinceridad. Muchos espectadores confesaron haber visto el programa desde una perspectiva distinta después de aquel día, prestando más atención a las dinámicas internas, a los gestos de complicidad y a los pequeños desacuerdos que antes pasaban desapercibidos, porque la televisión, cuando logra mostrar algo auténtico, transforma la percepción del público de manera irreversible. Juan del Val continuó defendiendo sus opiniones con la misma contundencia, y Pablo Motos siguió ejerciendo su papel de anfitrión incansable, pero ambos parecían conscientes de que aquella frase había quedado grabada como uno de esos momentos que definen una etapa, no por el conflicto en sí sino por la honestidad implícita que transmitía. Al final, el reproche no rompió nada. Al contrario, reforzó la sensación de que la relación entre ambos estaba lo suficientemente consolidada como para soportar la exposición pública de un desacuerdo envuelto en humor, y quizá por eso el público conectó de forma tan intensa con la escena, porque reconoció en ella algo profundamente cotidiano. La manera en que las personas que se respetan se permiten decir verdades incómodas sin dejar de reír juntas. Así, aquella pregunta, mitad broma, mitad desafío, terminó convirtiéndose en un símbolo inesperado de la televisión contemporánea, un recordatorio de que incluso en los formatos más controlados pueden surgir instantes imprevisibles capaces de revelar la complejidad emocional que existe detrás del entretenimiento diario. Y mientras el programa continuaba avanzando noche tras noche, la frase seguía resonando en la memoria colectiva como un pequeño terremoto verbal que, sin destruir nada, obligó a todos a mirar con otros ojos la relación entre quien dirige el espectáculo y quienes, desde la mesa de colaboradores, se atreven a cuestionarlo delante de todo un país. Porque lo verdaderamente sorprendente no fue la frase en sí, sino todo lo que ocurrió después, cuando las cámaras dejaron de centrarse únicamente en el contenido del programa y comenzaron, casi sin quererlo, a capturar una atmósfera distinta,
una sensación de que algo más profundo se estaba jugando entre risas aparentemente inocentes. Juan del Val no es alguien que mida cada palabra con calculadora emocional, y precisamente por eso su comentario adquirió una dimensión especial, ya que muchos interpretaron que había verbalizado en voz alta lo que otros colaboradores quizá habían pensado alguna vez sin atreverse a decirlo frente a Pablo Motos, un presentador acostumbrado a llevar el control absoluto del ritmo, del tono y del rumbo del espacio televisivo. Durante años, la dinámica había funcionado con una precisión casi perfecta, debates intensos, bromas rápidas, opiniones contrapuestas y un cierre siempre armonioso que reforzaba la sensación de equipo sólido, pero aquel instante dejó entrever que incluso las estructuras más consolidadas pueden temblar ligeramente cuando la confianza permite cruzar ciertos límites. En los minutos posteriores al comentario, Pablo Motos intentó recuperar la fluidez habitual introduciendo otro tema, pero la conversación regresaba inevitablemente a ese terreno incómodo donde humor y verdad se mezclan peligrosamente. El público percibía que Juan del Val no estaba atacando, pero tampoco estaba retrocediendo, y esa postura generó una tensión fascinante porque demostraba que el respeto no implica sumisión. Algunos espectadores comenzaron a analizar el lenguaje corporal de ambos, la sonrisa algo más rígida del presentador, la tranquilidad casi desafiante del colaborador, las miradas cómplices del resto del equipo intentando decidir si intervenir o dejar que el momento respirara por sí solo. Lo que muchos olvidan es que la televisión en directo tiene una cualidad casi salvaje, no permite borrar emociones reales cuando aparecen sin aviso. Y aquella noche, por unos segundos, el programa dejó de ser un formato perfectamente engranado para convertirse en una conversación humana donde dos profesionales con años de relación compartida se enfrentaban a una verdad implícita sobre liderazgo y autonomía. Juan del Val continuó argumentando que, en ocasiones, trabajar durante tanto tiempo bajo una figura tan fuerte puede generar una especie de influencia inevitable, como si las decisiones terminaran filtrándose emocionalmente en quienes forman parte del proyecto. No lo dijo con resentimiento, sino con una sinceridad que desarmaba cualquier intento de polémica fácil. Pablo Motos, lejos de enfadarse, optó por una estrategia inteligente: aceptar el juego. Respondió con ironía, preguntando si entonces debía empezar a pasar pensión emocional a sus colaboradores, provocando risas que relajaron momentáneamente el ambiente. Sin embargo, quienes observaban con atención sabían que aquel intercambio había tocado un tema delicado, la relación entre admiración y dependencia profesional. Porque cuando alguien lidera un programa durante tantos años, inevitablemente se convierte en referencia, mentor y, en cierto modo, figura paternal dentro del equipo. Las redes sociales ya estaban completamente encendidas. Clips del momento circulaban acompañados de interpretaciones radicalmente opuestas. Algunos defendían que Juan del Val había tenido el valor de decir lo que nadie se atreve a decirle a un jefe en televisión. Otros consideraban que todo formaba parte de la química habitual del programa y que precisamente esa libertad demostraba la solidez del equipo. Hubo incluso quienes afirmaron que el éxito del espacio residía en permitir ese tipo de choques reales sin censura previa. Mientras tanto, dentro del plató, el resto de colaboradores adoptó un papel casi observador, conscientes de que estaban presenciando uno de esos momentos que no pueden planearse. Las risas volvieron poco a poco, pero algo había cambiado la percepción colectiva. Cada comentario posterior parecía tener un doble significado. Cada broma podía interpretarse como continuación indirecta del reproche inicial. Y es que cuando se abre una puerta emocional en televisión, resulta imposible cerrarla inmediatamente. Juan del Val explicó más tarde que su comentario nacía precisamente del cariño y de la confianza acumulada durante años, porque solo se cuestiona de esa manera a alguien con quien existe una relación sólida. Esa aclaración no apagó el debate, sino que lo amplificó, ya que muchos espectadores comenzaron a reflexionar sobre sus propias relaciones laborales, reconociendo situaciones similares donde la admiración hacia un líder puede transformarse en una influencia difícil de medir. Pablo Motos, por su parte, demostró experiencia televisiva al reconducir el momento hacia el humor colectivo, pero también dejó caer una frase reveladora: dirigir implica tomar decisiones que no siempre gustan a todos.
Aquella respuesta fue interpretada como una aceptación elegante del fondo del asunto, una manera de reconocer que el liderazgo conlleva inevitablemente tensiones internas, incluso entre amigos. En los días posteriores, el momento siguió creciendo hasta convertirse en tema recurrente en tertulias y análisis mediáticos. Algunos expertos en comunicación señalaron que el intercambio reflejaba una evolución natural del programa, donde los colaboradores ya no ocupaban únicamente el rol de acompañantes, sino el de voces independientes capaces de confrontar ideas sin romper la estructura del espectáculo. Otros destacaron que la autenticidad había sido precisamente el elemento que conectó con la audiencia, cansada de conversaciones excesivamente guionizadas. Lo curioso fue que, lejos de generar distancia entre ambos, el episodio pareció reforzar la complicidad visible en emisiones posteriores. Juan del Val continuó lanzando comentarios irónicos y Pablo Motos respondió con mayor apertura al debate, como si ambos hubieran establecido un nuevo nivel de confianza pública. El reproche se transformó así en una especie de símbolo interno, una broma recurrente que recordaba constantemente que incluso dentro de un formato consolidado existe espacio para la discrepancia. Con el paso del tiempo, muchos comenzaron a recordar aquel instante no como un conflicto, sino como uno de los momentos más auténticos del programa, una prueba de que la televisión todavía puede sorprender cuando permite que las relaciones reales se filtren entre focos y cámaras. Porque, al final, la pregunta «¿Tú eres hijo mío?» trascendió su tono humorístico para convertirse en una reflexión colectiva sobre la influencia, el respeto y la libertad de opinión dentro de cualquier equipo humano. Y quizá por eso sigue resonando tanto tiempo después, porque no hablaba únicamente de Juan del Val y Pablo Motos, sino de algo universal, de esa línea invisible que separa la admiración del cuestionamiento, la jerarquía de la amistad y el liderazgo de la igualdad. Una línea que aquella noche se hizo visible durante unos segundos inolvidables, demostrando que incluso en el entretenimiento más ligero pueden surgir momentos capaces de revelar verdades profundas sin necesidad de levantar la voz, bastando simplemente una pregunta lanzada con media sonrisa para cambiar por completo la conversación.